Tenemos un invitado de lujo en el día de hoy que nos enorgullece estar aquí en este canal Su Mundo TV y sobre todo en el canal Su Mundo, en el programa Su Mundo con el Pueblo. Se trata de Melanio Paredes, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político y que ocupó varios ministerios en los gobiernos de Leonel Fernández y del propio Danilo Medina, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Melanio? Buenas tardes, gracias por la invitación y a este excelente panel. Muy bien, muy bien. Pues nos gustaría iniciar, como usted fue ministro de Educación, a ver si podemos analizar un poquito el sistema educativo dominicano de manera introductoria en el espacio. Es compleja, y es compleja porque generalmente al abordar el tema educativo no lo hago de la perspectiva político-partidaria, porque entiendo que ha sido mi pasión toda la vida, con funciones ya no solo al frente del magisterio, un par de años, tú recordarás, Leonardo, sí, sino también ya como ministro, director del Infotep. He estado vinculado 3/4 partes de mi vida a la educación. Entonces, uno entiende los esfuerzos que se han hecho en el país. Es el sector educativo el más diagnosticado, el más analizado y el más planificado en los últimos 50 años. Y los resultados siguen siendo mediocres. Entonces, esta situación obliga a uno a ver esto como un tema nación, más que verlo de la perspectiva de la politiquería. Y por eso digo, cuando me preguntan qué se ha hecho en este gobierno, que mis expectativas fueron altas cuando se nombra a Roberto Fulcar al frente del ministerio, con el que libramos batallas en el seno del magisterio, construimos un sueño a partir de la formulación del primer Plan Nacional de Educación, y justamente al entender que entra en un proceso complejo con el país cerrado por la pandemia, con los niños confinados en sus casas, entendíamos que todos los actores políticos y que tuviéramos que ver con el quehacer educativo, debíamos tender la mano, arrimar el hombro para garantizar que ese modelo de educación a distancia que se ensayó pudiera, si no ser exitoso, al menos evitar el retroceso. Pusimos todo nuestro empeño en eso. En mi caso, me vi con Roberto, le entregué una serie de videos interactivos, porque yo durante mi gestión inauguré el programa PIN Aprende, que era un programa de multimedia a propósito de estas instalaciones para los aprendizajes, en que nosotros llegamos a comprar 3.000 plasmas y lo instalamos en las 157 escuelas más grandes. Plasma, televisión educativa, el satélite. En ese momento había un satélite dedicado a vehicular contenidos curriculares educativos, y comenzamos a utilizar el internet también para vehicular contenido. Naturalmente estábamos limitados por la banda ancha. 2009, 2010, todavía hoy es imposible disponer de suficiente banda ancha para poder bajar contenidos educativos de calidad, ensayos, etcétera, pero hicimos el intento. Y entonces de ese periodo quedó una cantidad de materiales disponibles que lo frizaron ahí, porque el grave problema nuestro en este país en materia educativa es que cada ministro viene con su librito y no hay continuidad de la política de Estado. Entonces, ¿qué yo podría decir si vamos a evaluar el sistema educativo o el ejercicio de este gobierno en materia educativa? Que lamentablemente no hemos avanzado. Estamos improvisando. Al segundo año se cambia un ministro, llega un ministro que lo conozco, es mi amigo, es un hombre del área educativa, no quizá tan político, para abordar determinados temas, y entonces comenzó echando por debajo los 2 primeros años de gestión de este gobierno. Erráticos o no, fue su gobierno, y entendíamos que debían hacerse los ajustes del lugar, pero comenzar de cero, de nuevo, a mitad de gobierno, en una materia tan complicada que requiere un
un espacio de tiempo para tu ver resultados, es frustratorio. Sobre todo después que el presidente Danilo Medina dejó como una herramienta para la continuidad de la política de gobierno el llamado pacto educativo. En abril del 2014 aquí se firmó un pacto educativo que eran importantes los consensos, pero también los disensos. Por ejemplo, el tema de educación laica, la Iglesia se opuso a capa y espada, y no pudimos, todos que apostábamos a que la educación debe ser laica, como la planteó Hostos en el siglo XIX, la Iglesia se resistía, porque todavía está vigente el llamado concordato. Bueno, no podíamos avanzar en ese campo. Todavía la Iglesia tiene un peso específico muy alto en este país, y además tienen proyectos educativos exitosos, hay que reconocerlo. Entonces dejamos eso como disenso para una discusión más adelante, pero nos poníamos de acuerdo, por ejemplo, ¿en qué? En el sagrado tiempo de la escuela. En mi gestión, el tiempo de la escuela, el calendario escolar, yo lo llevé a nivel misional, con la misión 1000 por 1000. 1000 horas de docencia en cantidad, 1000 horas de docencia en calidad. Porque es imposible que un sistema educativo pueda entregar resultados plausibles, aceptables, si al menos tú no retienes a los muchachos en el año unas 1000 horas que pueda desarrollar lo básico de los contenidos curriculares. Melanio, mira, hay un detalle, es que lo que son los exponencialistas del pensamiento frente a inteligencia artificial, que es otro paso. No es que todavía nosotros estamos actuando con una educación lineal cuando ya se ha pasado del pensamiento crítico al pensamiento exponencial, y aquí no hay ni siquiera laboratorio de inteligencia artificial. O sea, no habrá que educar a los educadores de alguna manera para que puedan entender el contexto para el nuevo sujeto que la sociedad requiere, el mundo. Hay una frase lapidaria de un escritor norteamericano que decía que nosotros estamos desarrollando en nuestras escuelas contenido del siglo XIX con maestros formados en el siglo XX y alumnos con expectativas del siglo XXI. Ya. Melanio, se ha sabido que se aprobó el 4% del PIB, y eso trajo expectativas de tal naturaleza que uno entendió que en el sector educacional eso se iban a resolver los problemas. Pero vemos una escuela desgajada, una escuela donde los muchachos inclusive hacen sexo oral en las aulas, porque no se ha educado en valores. ¿Qué podemos hacer para poder superar esa situación a corto plazo? La escuela no es diferente a la sociedad que tenemos. Y aquí hay un proceso de cretinización. Señor, nosotros vemos al nivel de situaciones virales lo que pasa en la calle 42 de Capotillo. Cuando tú ves las niñas en un ejercicio que parecen zombies, parecen personas fuera de sus cabales, y naturalmente tú sabes lo que implica eso, o qué genera ese tipo de comportamiento. Entonces aquí tenemos que trabajar fundamentalmente con las familias. Aquí tenemos un 40% de hogares monoparentales, con niñas que por la falta de educación en valores y la falta de educación sexual, a la que también se ha opuesto la Iglesia, se embarazan a los 13 años. Y a los 19 años tienen 3 o 4 hijos de hombres diferentes. Y generalmente esos niños los van a criar las abuelas o una tía, o quizá otro niño o niña casi igual que ellos mismos. Entonces ahí hay un problema serio de la sociedad que nosotros tenemos que trabajar, porque sería una generación perdida. Yo estoy consciente en que hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. Por eso, cuando se habló del 4% y la gente entendía que era un puerto de llegada, yo decía, ese es un puerto de partida. Porque cuando aquí se aplicó en el 2013 el 4%, ya en Latinoamérica el promedio de inversión en educación era un 4.13%. Y es que la sola inversión resuelve el problema. No, pero tú no puedes tener una educación de calidad con inversiones tan píricas como la que yo tuve que ejecutar de un 2% entre el año 2008 y 2011. Aquí hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. Es un pacto de la sociedad para que podamos integrar a la familia. Los maestros que no puedan, tengan que ser reclutados, inducidos
más que porque la profesión de maestro es estable, permanente y no lo cancelan, porque haya vocación, porque hay un compromiso, porque manejen unas herramientas elementales. Tú no puedes, un maestro, ir a pararse como un doctor a dictar una cátedra, cuando un niño de eso te coge un smartphone de esto y te puede bajar el contenido de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, esa es una realidad con la que tenemos que ver. Yo decía siempre, fijémonos qué y cómo aprenden los niños y niñas. Tú no puedes hoy con un texto de Álvaro de Baldor o de Quijote de la Mancha hacer atractivo el acto educativo con unos niños que están pensando en otra cosa, que son los chicos pantallas de esta generación, como tú decías, Max. Entonces, es una situación que tenemos que examinar a profundidad y producir una revolución educativa de fondo. O sea, yo tenía mis aprensiones incluso en la gestión de mi gobierno que trabajaban de revolución educativa. Revolución educativa no es solamente darle comida a los muchachos en las aulas, que es importante para eliminar el tema de inequidad, porque había en tiempos anteriores familias que no podían mandar a sus muchachos a la escuela porque no tenían cómo desayunarlo. Entonces, sí, la atención a esos problemas elementales, pero la educación es mucho más que eso. Y no es la jornada extendida para tener a los muchachos enclaustrados ahí, es ver cómo tú aprovechas en esas jornadas extendidas las inteligencias múltiples de Gardner. Exacto. Es ver para qué y en qué se puede formar y aprovechar el potencial de cada niño. Es una educación que tiene que ser personalizada, porque es lo que nos está demandando estos tiempos. Señores, se está editando el ADN, se está haciendo edición de genes, después que se descubrió el genoma humano. Se habla de eso en nuestras escuelas, en nuestras universidades, porque le digo lo siguiente, si el tema es crítico en la educación preuniversitaria, ay de nuestras academias, ay de nuestras academias. Muy bien, vamos a pasar ahora a la parte política, hablar un poquito del Partido de la Liberación Dominicana. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo el PLD? O sea, las cosas se desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. ¿Dónde se encuentra el PLD? Y digamos que el desarrollo, como decía, no es lineal, tiene sus altibajos. Sí. Y naturalmente alguna gente dice, bueno, están renunciando dirigentes connotados del PLD. Es que en la sociedad líquida de Bauman todo se ha horizontalizado. Y si bien no estamos en el fin de las ideologías, tú dices, ¿en qué se diferencia un diputado del PRM de un diputado del PLD, del PRD o de Alianza País, el partido del señor Guillermo? Y tú dices, no parecería que hay una diferenciación. ¿Por qué? La discusión del Código Penal lo refleja. Tú encuentras en la discusión del Código Penal y el tema de las tres causales a diputados de todos los partidos que asumen de manera radical la posición de la Iglesia, y los encuentras que asumen de manera radical la posición de los grupos feministas o los grupos progresistas. Entonces, tú en Estados Unidos sabes que el Partido Demócrata está alineado con unas determinadas políticas y que el Partido Republicano está alineado con una determinada política y no se cruzan. No se cruzan los ámbitos porque hay una diferenciación de carácter ideológico. En este país no pasa. Y eso recordaba yo en una reunión, justamente del comité político, que Juan Bosch decía, cuando se fue del PRD y comenzamos con los círculos de estudio, decía Juan Bosch, nosotros ninguno somos de abolengo. Y recordaba que cuando él vino de La Vega, el papá de Pepín Corripio, el papá Manuel, le invitó a que se metieran en los negocios. Y decía, mi vocación no son los negocios, mi vocación es lo social. Comenzaba a escribir Juan Bosch y los cuentos. Y entonces Juan Bosch decía, nosotros no somos de la oligarquía, nosotros no somos de las clases sociales, como él decía antes, potentadas. Nosotros tenemos que ser diferentes a los demás para que el pueblo se pueda fijar en nosotros y pueda en algún momento decir, entre esta opción y esta opción hay diferenciación. Eso no está pasando. Y por eso hoy, y ese es el resultado del paso por el poder del PLD, el paso por el poder horizontalizó
las posiciones de carácter ideológico. Y entonces hoy es fácil con un dirigente, como nuestro amigo senador de La Vega, pase de un partido, pase a otro, de otro partido, pase a otro, y no pasa nada. Melanio, en lo que va de mes, 25 dirigentes del PLD han renunciado. La última muestra fue Luis René Canava. ¿Qué pasa dentro del PLD? ¿No se encuentran contentos? Dicen algunos que la oposición política quizá le ha enseñado algunos papeles y lo ha convencido de pasar para este lado. Lo que yo decía justamente hoy que estuvimos en el comité político, que ninguna de la gente de la fragua, por ejemplo, de los 20 años de gobierno del PLD, yo no fui funcionario en los 20, yo fui funcionario en 10 de esos años, pero yo me quedé en mi partido. Yo no fui, tú me presentaste al principio, no fui funcionario del gobierno de Danilo Medina, pero a mí no se me antojó irme del partido porque yo vengo de la fragua. Sí. Los que se han ido es gente que el partido los convirtió en figuras. Sí. Y yo no quiero objetar, han tomado su decisión y yo espero que le vaya bien. Ahora, que no me digan que están reflexionando sobre el PLD, porque ellos estaban muy bien y muy cómodos cuando el PLD estaba en el poder. Reflexionaron ahora. Atención, para entender que el PLD, señor, el PLD es el partido más democrático del pueblo. Lo digo yo tuve 40 años criticando que en el comité político no se elegía con el voto de los miembros del comité central, que es lo que debe hacerse. Se aumentaba en 2, se aumentaba en 3, se llevaba al presidente de la Cámara de Diputados del Senado a ser miembro del comité político sin elección. Durante la presidencia del presidente Fernández. Después de eso, todo, Euclides Gutiérrez Félix, el patriarca, tuvo que someterse al voto de los miembros del comité central para ser electo en el comité político. El partido desde abril del 21 viene celebrando elecciones. Elección de miembros del comité central, elección de secretario general, elección del comité político, elección de secretaría. Todo allí, lo que hoy somos dirigentes, es el resultado de un proceso democrático. Por eso hoy el partido tomó una decisión importante que yo la motivé, y es que el proceso de elección de candidatura, por esas situaciones que están dando, que tú señalas, se haga por encuestas. Las candidaturas uninominales de alcaldes, directores, senadores y también de diputados, aunque no son uninominales, el partido pueda tomar la modalidad de encuestas, un pool de encuestas creíbles para que se midan, porque eso nos va a permitir presentar a la ciudadanía los activos, los dirigentes de mayor prestigio y reconocimiento público. Mira, óyeme, ya estamos casi al final de esta entrevista, pero de cara al 24, y ustedes los PLDistas han dado cátedra de inteligencia, de unidad, aunque independiente de lo que haya pasado en el pasado proceso. Ustedes no les luce estar con el PRM, y uno como que no lo concibe, ni a la fuerza del pueblo también. ¿Ustedes no piensan que solo la unidad de ustedes pudiera evitar una segunda vuelta? Yo pienso incluso que la voracidad del gobierno y la torpeza finalmente va a unificar toda la oposición política. Ay. Lo dije en un Twitter hace un tiempo y lo ratifico hoy. Porque ¿qué sentido tiene esa voracidad de cooptación de dirigentes de partidos del propio PRD que tienen raíces comunes? Señor, a los gobiernos les conviene tener una oposición medianamente firme, porque le enrostra los errores y eso le permite correr, sobre todo un gobierno como este que da mucho para atrás y para adelante. Entonces, el que pretende llevarse todos los alcaldes de la oposición y comenzar a cooptar dirigentes conocidos, porque hay gente que no puede estar fuera del poder. De la nómina pública. De la nómina pública hay gente, es una ideología. Sí. Y ustedes lo saben, hay un partido aquí que no hay manera. No hay manera, se han dividido 75 veces porque no hay forma de que ellos entiendan que tienen que estar fuera de la nómina pública. Y tú sabes a quién me refiero. Entonces, hay otro que ya superó a ti. Entonces, sí, efectivamente, yo pienso que todos los partidos, la fuerza del pueblo, nosotros tenemos que hacer esfuerzo por crecer, todo esfuerzo por crecer, no peleando entre nosotros y esperar la bajadita. La experiencia, hablando aquí. Radamés Jiménez, vicepresidente del PRM, dejó dicho que uno de los pasos inteligentes de la oposición política era unificarse, es decir,
en las declaraciones que tú das, no se descarta que en algún momento faltan 3 o 4 meses para hacer la reserva de los candidatos. Hay tiempo suficiente como para que el PLD y la Fuerza del Pueblo se pongan de acuerdo y vayan en algunos lugares con candidaturas comunes. ¿Puede darse eso? El pueblo, mira, una experiencia interesante. Nosotros hace 2 semanas salimos a los llamados esfuerzos concentrados, un poco para tomar el termómetro. Y nadie nos va a sacar de las calles. Y es el pueblo que está pidiendo eso. Es el pueblo que está diciendo, ustedes tienen que ver... Soberano. Porque señores, es que aquí hay un tema serio, duro. No jueguen con el estómago de la gente. ¿No se reeditarán los casos de persecución política y o corrupción para callar gente? Bueno, cuando tú ves las encuestas y aparecen los temas que más preocupan a la población, aparece la carestía de vida, el tema de la inseguridad, la falta de empleo, y aparece el elemento de corrupción, que yo creo que es importante que como ente político nosotros nos comprometamos, porque es importante sanear aquí la política dominicana. Y yo le digo a usted, no hay un dirigente condenado 2 años después del PLD. Un dirigente del PLD no lo hay. Pero le tienen miedo ustedes a la voracidad del gobierno con esa compra, y además cuando le metieron esa carta de abajo de la manga, cuando sacaron a Robertico Salcedo a ponerlo ahí. Yo pienso que al gobierno hay que dejarlo que se equivoque solo. Ay, Sun Tzu. Nosotros vamos al final a recoger el fruto de esa voracidad. Ay, Sun Tzu. Se ha dicho, Melanio, como que hay situaciones de tipo personales entre Danilo y Leonel. ¿Esas cosas se han ido aplanando o realmente se mantienen? ¿Cómo está el juego de República Dominicana e Israel? ¿Sabe cuál es el lema del equipo dominicano? Manejemos los egos. Exacto. Ay, Muy bien. Si en este país nosotros aprendemos a manejar los egos, aquí haremos oferta interesante a la sociedad dominicana para que podamos salir de una situación que, señor, ha sido una estafa. Ha sido una estafa. Yo soy moderado, yo no suelo atacar a los gobiernos. Por ejemplo, yo reconozco que el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Abinader en materia macroeconómica ha sido importante. Le dieron continuidad a una serie de políticas que es tradición. El tema que se ha hecho con el turismo también importante, ha sido la bandera que nos ha permitido salir rápidamente de la crisis. Hay una situación difícil ahora en el mundo, esa crisis bancaria en Estados Unidos nos puede llevar por delante, pero República Dominicana tiene una capacidad de resiliencia increíble. La economía dominicana tiene siempre nicho por donde se cuela para poder sortear esas crisis. Ahora, lo que nos viene encima, cuando este gobierno no ha instalado un solo megavatio de energía base, estable, la que se genera con fuel oil, con gas natural o con carbón, y la demanda de un país en crecimiento, que dice el ministro de Turismo que ya vamos a recibir 9.8 millones de turistas en marzo, tú necesitas tener energía. Aquí se va a producir una situación de crisis energética y volverán los apagones. Imagínate tú con esta sequía, con un verano como el que nos espera y que además lo bauticemos con una tanda de apagones. Tiene que venir Melanio de nuevo para acá para ver lo que es la voz de la experiencia. Las canas son garantías. Se siente del seguro. aprendizaje. Qué cosa, ¿eh? Se siente seguro, camina firme. Gracias, Melanio, por estar aquí en A Su Mundo con el ustedes me he Pueblo. sentido muy bien. Te esperamos de nuevo, señores, ustedes que son de los mejores.